Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy muy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que ha mantenido a todos los fans de las telenovelas turcas pegados a la pantalla y por supuesto, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el cotilleo, en el drama, en la intriga, en todo. Porque como dice el título, Hande Erçel finalmente rompió el silencio. Y la pregunta del millón es, ¿qué dijo? ¿Qué revelaciones nos trae? ¿Cuál es la verdad detrás de todo lo que se ha especulado sobre su relación con Kerem Bürsin? Ya saben que este canal es su fuente confiable para las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, especialmente cuando se trata de sus actores y actrices favoritos. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto denle mucho amor a este vídeo con un buen like. Así me ayudan a saber que les gusta este tipo de contenido y me motivan a seguir investigando y trayéndoles la información más fresca y relevante. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, prepárense porque vamos a meternos de lleno en este chisme, en esta noticia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue un torbellino de emociones. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los fans. Las miradas, los gestos, las risas, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Y efectivamente el romance traspasó la ficción. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, viajes románticos, parecían la pareja perfecta. Un cuento de hadas. Todos suspirábamos con cada foto que subían. Parecían estar destinados a estar juntos para siempre. La complicidad era evidente y los fans se deleitaban con cada pequeña interacción, cada guiño, cada comentario cariñoso que compartían en las plataformas digitales. Sus seguidores crearon comunidades enteras dedicadas a su amor, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación. Recordemos los inicios. La serie Love is in the Air nos presentó a Eda y Serkan, una historia de amor llena de malentendidos, enredos y por supuesto, una química arrolladora. La chispa entre Hande y Kerem, que interpretaban a los protagonistas, era palpable. Y no tardó mucho en extenderse fuera de la pantalla. Los paparazzi comenzaron a capturarlos juntos, compartiendo momentos de ocio, cenas románticas y gestos de cariño que confirmaban lo que muchos sospechaban: el amor había trascendido la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un diario de su romance. Hande y Kerem compartían fotos de sus viajes, mostrando lugares exóticos y momentos de felicidad. Sus publicaciones eran un festín para los fans, quienes se sentían parte de su historia. Las declaraciones de amor, aunque sutiles, eran constantes. Los comentarios, los likes y los mensajes de apoyo inundaban sus perfiles, creando una atmósfera de romanticismo y entusiasmo. Pero, como en toda telenovela, el final feliz no siempre llega tan rápido. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores de crisis. Se decía que habían terminado. Los fans, por supuesto, se aferraban a la esperanza. Observaban cada like, cada comentario, cada interacción en redes sociales, intentando descifrar si había alguna señal de reconciliación. Pero la realidad es que en el mundo del espectáculo, las rupturas son parte del juego. Y la presión mediática, la agenda apretada y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en la duración de una relación. Los rumores se intensificaron. Se hablaba de distanciamiento, de desacuerdos, de un cambio en la dinámica de la pareja. Los fans, con el corazón en un puño, buscaban desesperadamente una confirmación o una desmentida. Las noticias falsas y las especulaciones proliferaron, alimentando la incertidumbre y la preocupación. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, no dudaron en analizar cada movimiento, cada silencio, cada gesto que pudiera dar pistas sobre el estado de su relación. Y finalmente llegó la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Los detalles eran escasos, las versiones muchas. Se especuló con todo tipo de razones: incompatibilidad de horarios, diferencias de personalidad, incluso terceras personas.
Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se volcaron a analizar cada movimiento, cada publicación, cada silencio de los actores. Portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión dedicaron horas a debatir sobre las posibles causas de la ruptura, creando un ambiente de especulación y morbo. Las reacciones de los fans fueron diversas. Algunos se sintieron decepcionados, otros enfadados y otros simplemente tristes. La noticia de la ruptura generó un torbellino de emociones en las redes sociales. Los comentarios de apoyo y las muestras de cariño inundaron los perfiles de Hande y Kerem. Los fans que habían seguido su romance con tanto entusiasmo, ahora expresaban su solidaridad y su deseo de que ambos fueran felices. Y aquí es donde entra en juego el tema principal de nuestro vídeo, el silencio de Hande Erçel. Durante mucho tiempo, Hande se mantuvo callada. No dio ninguna entrevista, no hizo ninguna declaración oficial. Simplemente se dedicó a su trabajo y a su vida personal, dejando que las especulaciones fluyeran. Para muchos, esto era una señal de respeto por la situación. Para otros, un misterio que alimentaba aún más la curiosidad. Hande, conocida por su profesionalismo y su discreción, optó por no alimentar el drama mediático. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una muestra de madurez y de respeto hacia su intimidad. Otros como una estrategia para evitar la controversia. Lo cierto es que Hande se mantuvo fiel a su estilo, priorizando su bienestar emocional y su enfoque en su trabajo. Pero la espera ha terminado. Recientemente Hande Erçel rompió el silencio. Y aunque no reveló todos los detalles, sí ofreció algunas pistas valiosas. La primera y más importante es que a pesar de la ruptura, la relación con Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, importante para ella. En sus propias palabras, describió la experiencia como hermosa y significativa. Esto es algo que muchos fans querían oír, y es un gran paso hacia la madurez de las personas involucradas. La declaración de Hande fue recibida con alivio y gratitud por parte de sus fans. Sus palabras transmitieron una sensación de paz y de cierre. Al calificar su relación con Kerem como hermosa y significativa, Hande dejó claro que a pesar de la ruptura, conservaba un buen recuerdo de su tiempo juntos. Reconoció la importancia de la experiencia vivida, destacando los momentos felices y los aprendizajes obtenidos. Además, Hande dejó claro que no guarda rencor. No hay resentimientos ni malos sentimientos. Aunque el final no fue como todos esperaban, ambos conservan un cariño mutuo y un respeto que se nota en sus pocas interacciones públicas. Esto es algo admirable, ya que en el mundo del espectáculo, las rupturas suelen ser muy ruidosas y llenas de drama. La ausencia de resentimientos es un signo de madurez y de fortaleza emocional. Hande demostró que a pesar del dolor, es capaz de mantener una actitud positiva y constructiva. Su declaración fue un ejemplo de cómo manejar una ruptura con elegancia y respeto, dejando atrás las tensiones y los dramas innecesarios. Sin embargo, Hande no se extendió en detalle sobre los motivos de la separación. Prefirió centrarse en el presente y en el futuro. En sus proyectos actuales, en su felicidad personal y en la relación que mantiene con sus fans. También dejó entrever que aunque la relación con Kerem fue importante, ambos están enfocados en sus propios caminos y en sus propias vidas. La decisión de no revelar los detalles de la ruptura es comprensible y respetable. Hande protegió su intimidad y la de Kerem, evitando alimentar la especulación y el morbo. Se centró en su propio bienestar y en sus proyectos profesionales, demostrando su capacidad de adaptación y su enfoque en el futuro. Esta actitud de Hande es muy elogiable. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, respeto por su propia intimidad. Entendemos que los fans queremos saberlo todo, pero también es importante respetar los límites de las celebridades. Han decidido no exponer su vida personal en detalle, y eso es completamente válido. Es un recordatorio de que aunque admiramos a estas personas, también son seres humanos con derecho a su privacidad. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Hande y Kerem tuvieron una relación genuina y sincera. Que se quisieron y que compartieron momentos importantes en sus vidas. En segundo lugar, que la ruptura fue probablemente un proceso doloroso, pero que ambos han sabido manejarlo con elegancia y respeto. Y en tercer lugar, Hande está enfocada en el futuro y en su propia felicidad. La declaración de Hande nos permite inferir varias cosas.
En primer lugar, que su relación con Kerem fue auténtica y significativa. Que ambos vivieron un amor real y que compartieron momentos felices. En segundo lugar, que la ruptura fue un proceso doloroso, pero que ambos han sabido manejarlo con madurez y respeto. Y en tercer lugar, Hande está enfocada en su propio crecimiento personal y profesional. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Podremos verlos juntos en algún proyecto? ¿Volverán a estar en una relación? ¿On algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que ambos son profesionales de primer nivel y que, independientemente de su relación personal, siempre darán lo mejor de sí en sus trabajos. El futuro de Hande y Kerem es incierto. La posibilidad de una reconciliación es remota, pero no imposible. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán sus caminos, enfocados en sus carreras y en su felicidad personal. Sus fans, aunque deseosos de verlos juntos de nuevo, respetarán sus decisiones y los apoyarán en cada paso. Y hablando de trabajo, Hande sigue cosechando éxitos. Su carrera está en auge y su popularidad no para de crecer. Es una de las actrices más queridas de Turquía y sus proyectos siempre generan mucha expectativa. Y Kerem, por supuesto, también sigue su camino con proyectos muy interesantes. La carrera de Hande sigue en ascenso. Sus proyectos actuales y futuros prometen grandes éxitos. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, también continúa destacando en la industria, con proyectos que demuestran su versatilidad y su profesionalismo. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre lo que dijo Hande? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que algún día puedan reconciliarse? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus expectativas y todo lo que se les ocurra. La conversación está abierta. Es hora de que ustedes, mis queridos seguidores, expresen sus opiniones. ¿Qué les pareció la declaración de Hande? ¿Cómo interpretan sus palabras? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? No duden en compartir sus ideas y sus teorías en los comentarios. La conversación está abierta. En resumen, en este vídeo, hemos explorado la reciente declaración de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado sus palabras, interpretado sus gestos y tratado de comprender la verdad detrás de esta historia que tanto nos ha cautivado. Hemos descubierto que a pesar de la ruptura, existe un cariño y un respeto mutuo. Y sobre todo hemos aprendido que el futuro es incierto y que en el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. En este vídeo, hemos desentrañado la declaración de Hande, analizándola en profundidad. Hemos explorado su significado, su impacto y sus implicaciones. Hemos reflexionado sobre el pasado, el presente y el futuro de Hande y Kerem, y hemos aprendido una lección sobre madurez, respeto y el manejo de las relaciones públicas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es para ustedes. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. No se pierdan los próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, denle un buen like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que disfrutan del chisme, de las noticias del mundo del entretenimiento turco. Compártanlo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, donde sea. Y recuerden suscribirse y darle like, es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden compartir este vídeo. Ayúdenme a llegar a más personas, a difundir la información y a construir una comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Suscribirse, darle like y compartir es completamente gratis. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ciao.